Los tribunales están apoderados de varios recursos en contra de la resolución emitida por Salud Pública el pasado 8 de octubre, en la que se establece la exigencia de la tarjeta de vacunación para la entrada a lugares públicos y privados de uso público o la presentación de una prueba PCR con no más de 7 días de realizada. La medida aplica a los lugares de trabajo, transporte público, escuelas, universidades, oficinas públicas, restaurantes, bancos, entre otros. Actualmente varios países del mundo tienen medidas similares, como es el caso de Francia, Italia, Canadá, Austria, Dinamarca, Portugal y estados como Nueva York, donde también se exige la presentación de la tarjeta de vacunación para el acceso a casi todos los lugares de la cotidianidad. Desde el anuncio de la medida, la vacunación, que había estado estancada, se reactivó, llevando a más de 600,000 dominicanos a inocularse contra el COVID-19, pero también la demanda de grupos que aseguran que este es un mandato que atenta contra la dignidad e integridad humana y vulnera los derechos a la igualdad, la libertad y seguridad personal, al trabajo, entre otros. El Ministerio de Salud Pública puntualizó después que los centros de salud públicos y privados, así como las iglesias, quedan exentos de exigir la tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa para acceder a sus instalaciones. Y hoy en esta noche, María Cela, debatimos sobre la legalidad y pertinencia de la presentación de la tarjeta de vacunación para entrar en lugares públicos y privados. Ya usted sabe, ese es el tema del día de hoy. Ahí está viendo nuestro hashtag. Yo, imposible que lo pueda leer desde aquí, pero vamos a conocer a nuestros invitados en la mesa de esta noche. Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública. Bienvenido. Bienvenido, aquí Rafael. Está. Por aquí estás. Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Cristóbal Rodríguez, un abogado muy querido por nosotros porque ya es un fijo colaborador de esta mesa, es abogado constitucionalista. Tenemos a Cirilo Guzmán, abogado, activista, locutor, profesor, Premio Nacional de la Juventud y ex procurador fiscal dominicano, que está precisamente del lado defendiendo a los que creen que se les están violando sus derechos con esta resolución de salud pública, porque por supuesto, hay mucha gente que lo piensa, quizás no tanto como uno cree, pero hay mucha gente que así lo piensa. Y tenemos por Zoom a Nelson Espinal Báez, quien es abogado también y experto en mediación de conflictos. Estará junto con Diana. Señores, hacemos una pausa, ya usted sabe, el hashtag es, o sea, la etiqueta, vamos a empezar a hablar español, tarjeta vacunación ENM. ¿Cree usted que se debe exigir para así forzar a la gente a vacunarse? ¿O no? ¿Es una violación de la Constitución, de nuestros derechos, o no? ¿Cuándo regresemos después de la pausa? Bueno, vamos a comenzar nuestro debate. Tenemos a Diana Lora, como vieron al principio del programa, y al abogado Nelson Espinal, al mediador, abogado y mediador en conflictos en Harvard, Nelson Espinal, en Zoom. Pero yo quisiera empezar con los que tenemos acá, y sobre todo con Cirilo Guzmán. Ustedes entienden, yo no sé si ustedes representan a los antivacunas o representan a personas que simplemente entienden que se les están violando los derechos, pero que están vacunados. Pero ustedes entienden que el Ministerio de Salud Pública, haciendo uso de la ley 4201, creo que es la 4201, que es la ley de salud pública, que le permite en estado de pandemia hacer ciertas cosas, como obligar o tomar este tipo de resoluciones que están yendo más allá de sus atribuciones, de lo que un Estado de derecho puede permitir. Lo primero que te diré, María Cela y amigos televidentes, es que yo no soy antivacuna. Yo estoy de acuerdo que todo el que quiera vacunarse, si así lo decide, que lo haga, porque es un derecho que tiene. ¿Y los que lo contrataron a usted? Soy yo mismo, yo soy el accionante. ¿Solamente? ¿Usted no representa a nadie? Hay otros más, no, a mí mismo como entusiasta de las leyes. ¿Y los demás? Porque hemos visto grupos detrás que están reclamando. Hay como 4 o 3, no sé, pero ellos se autorrepresentan también a sí mismos porque son abogados. Hay uno que se graduó en estos días y tiene otros abogados, pero el detalle es que al nosotros ser entusiastas de los derechos civiles y los derechos fundamentales, le hace lo que están en la Constitución. Usted se vacuna si usted quiere.
es un derecho, aunque es muy poco entendible, el no vacunarse. Yo tengo derecho a no vacunarme porque es algo mío que tiene que ver conmigo. Artículo 42 de la Constitución que me faculta a vacunarme o no. Ahora, el Estado como tal, y estoy de acuerdo, debe buscar todos los mecanismos para que la gente se vacune, porque eso es lo que hace que venga la salud, y la salud está primero. Yo no estoy en contra de que el Estado busque mecanismos, pero en la búsqueda de estos mecanismos, una resolución del Ministerio de Salud Pública no puede violar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Mira por qué. Porque si yo te digo, yo no te obligo a vacunarte, pero si tú no te vacunas, yo te restringo el derecho al libre tránsito, al derecho laboral, al derecho, una serie de derechos. Entonces, si tú me restringes derechos fundamentales, y tenemos que saber que hay una jerarquía. Primero va la Constitución, luego va la ley, luego van los decretos del presidente y luego en un cuarto lugar van las resoluciones. En este caso, una resolución de salud pública no puede ir contra aquellos derechos fundamentales. No Pero puede ser. La salud colectiva no va por encima de todo eso. La salud colectiva está en primer lugar, pero en el ejercicio de la salud colectiva tú no puedes llevarte de lado derechos individuales. Pero entonces restringirle a los niños la entrada a los colegios porque no tienen las vacunas para inscribirlos también es una violación de los derechos de esos niños. El derecho a la educación, el derecho a la educación, se lo está restringiendo. Pero un momento, porque Cirilo acaba de decir algo y él dice, yo me vacuno si yo quiero. ¿Qué dice la ley sobre eso? Por ejemplo, vacunar a los niños, cumplir el esquema de vacunación de los niños, no es obligatorio en República Dominicana. Cristóbal, Rafael. De cualquier otra vacuna, dice ella, no del COVID. Ajá, de cualquier Rafael. otra vacuna. Lo que pasa es que un niño está bajo la patria potestad de un adulto que es su padre o tutor, y entonces el niño... Pero el padre está obligado a llevarlo, ¿sí o no, Cristóbal y Rafael? No, Rafael, vamos a ver. escuchar al doctor Cárdenas. Bueno, los planes de vacunación, el programa ampliado de inmunización, el PAI, como se llama, se estipula que son obligatorias para toda la población infantil. Y se ha practicado permanentemente, aunque habitualmente la práctica es de que la mayoría de las madres y padres acuden con sus hijos a acogerse a las campañas que cada año se organizan. La cobertura anda entre 85 y 90% de la población. Y por eso vemos casos como el polio, que prácticamente ha sido erradicado en el país. Por supuesto. Por la aplicación de la vacuna. Y muchísimas otras enfermedades en el mundo entero. ¿Qué difteria que este año tuvimos un brote? Es familias que, teniendo la posibilidad y los puntos de vacunación establecidos en el país, no acuden a cumplir el programa de vacunación. Se ponen una primera dosis, una segunda, pero luego no acuden, y por eso lo que vimos este año son jóvenes hasta de 14 y 15 años que no cumplieron el programa completo. Entonces, en ese sentido, el programa sí indica, yo no soy abogado, pero quiero señalar la combinación de tema de deber y derecho, al igual que el tema de salud colectiva que se mencionaba acá. Cuando se trata de salud pública, yo entiendo que está por encima del derecho individual. Si yo bien no me pueden obligar a vacunarme, tampoco yo tengo el derecho a contagiar. Con lo cual entra en conflicto el derecho individual y el derecho colectivo. Y aquí habría que entonces, desde mi punto de vista, ver a qué nos acogemos. Pero ahí hay otro como conflicto. Resolución. Ustedes como abogados resuelven desde salud pública. Ahí hay otro conflicto que van a decir las personas que están en contra de la vacuna o que no quieren que se les obligue. Que ejercen el derecho a no vacunarse. No, que las personas vacunadas también se contagian. Es decir, si a mí me impiden, porque yo no me he puesto la vacuna, entrar a mi trabajo, ¿por qué no se lo impiden a él, que también se puede contaminar, se puede infectar y puede contagiar a otros que están vacunados? ¿Cuál sería la respuesta médica? Eso es correcto. Yo quisiera agregar solo un componente sobre este movimiento antivacunas. El mío no es antivacuna. Según la ONE... Sí, ¿usted está vacunado? Según el derecho de intimidad, es una respuesta muy personal. ¿Usted votó? ¿Ya? No. ¿Por quién votó? Exacto. Ya, diga. En la actualidad tenemos, según la Oficina Nacional de Estadística, 10.45 millones de habitantes. Según los reportes de salud pública, tenemos 5.2 millones con 2 dosis y 6.3 millones con una dosis. Una sola. Lo que quiere decir que la mayoría de los dominicanos optó
por vacunarse, porque el que tiene una no ha completado el programa, pero sí tuvo la voluntad de ir a vacunarse. Por tanto, aquí hay algo más y es quizás lo que yo le pregunto a los grupos que se oponen. ¿Quiénes son los que faltan por vacunarse? ¿Que están reclamando un derecho y qué cantidad representan dentro de este universo nacional? Exacto. Y si yo tengo mis vacunas, a mí no me importa, si yo no soy una persona normal, que me la pidan, que me pidan la tarjetica, porque yo tengo mi tarjetica. Pero si yo soy abogado, o si yo soy activista, o si yo soy una persona que entiendo que esto puede sentar un mal precedente, Claro que yo sí. puedo decir, eso es peligroso. ¿Qué opinas tú, Cristóbal? ¿Es peligroso o no? Yo quiero volver al derecho. En el derecho. Sí. Yo creo que es un error decir en un contexto como este que hay un derecho a no vacunarse. No hay un derecho a no vacunarse. No hay un derecho a no vacunarse si vacunarse es la condición para mantener bajo control la pandemia. Si vacunarse es la condición para tener bajo control la pandemia, lo que significa evitar el contagio de una parte de la población y por tanto preservar su derecho a la salud o la gravedad o la muerte, Sobre lo que todo. significa preservar su derecho a la salud. Entonces, yo no tengo un derecho a no vacunarme. Si no haciéndolo, puedo contribuir al colapso del sistema de salud o al contagio de otros o al agravamiento y la evolución a cuadros de gravedad de otros. No tengo ese derecho. ¿Por qué? Porque dice la Constitución de la República Dominicana en su artículo 8 que los límites primeros al ejercicio de cualquier derecho, de cualquiera, son el orden público, el interés general y los derechos de los demás. Mis derechos cesan en seco, automáticamente, cuando son una amenaza o cuando pueden interferir con el ejercicio de los derechos de otros, cesan. Ok. Lo dice el artículo 8 de la Constitución. El Ministerio de Salud Pública está facultado expresamente por el artículo 64 de la Ley General de Salud, no para exigir la presentación de tarjeta de vacunación, para imponer cuando lo considere en función de una evaluación de las circunstancias del momento, la obligatoriedad de las vacunas que estime necesarias. Con pena de sanción. ¿Entiende? Eso lo dice, No hay ninguna sanción por no vacunarse. el artículo no es un tipo 64 de la ley. Pero ¿de qué sirve? La mejor forma de obligar es impidiendo que tú puedas tener una vida normal, porque si no me pueden poner una sanción por yo vacunarme, pero sí me pueden dejar entrar a todos los sitios, yo no me voy a vacunar. Entonces, y lo otro es, la Constitución regula la forma y los procedimientos de restricción de derechos. Nadie tiene derechos ilimitados. Exacto. Nadie tiene derechos ilimitados. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Hay tres cuestiones que deben cumplirse para justificar la restricción de cualquier derecho. Lo primero es que la finalidad por la que se restringe el derecho tenga una protección constitucional. ¿Cuáles son en este caso las dos finalidades primeras que están en juego? La preservación del sistema de salud como servicio colectivo, que tiene una protección por el artículo 147 de la Constitución, que regula los servicios que brinda el Estado, y que tiene y la salud como derecho individual, que está protegido por el artículo 61 de la Constitución. Es decir, hay dos finalidades constitucionalmente protegidas que justifican la restricción, en primer lugar. En segundo lugar, las restricciones solo se pueden justificar si son necesarias para el logro de la preservación de esos bienes constitucionalmente protegidos. ¿Es necesario vacunarse? Es el consenso en la comunidad científica internacional. Solo con la vacuna se puede mantener a raya y se puede controlar la pandemia. Y en tercer lugar, las restricciones tienen que ser proporcionales al bienestar que persiguen. El bienestar de preservar la salud como servicio y la salud colectiva como derecho es superior a la restricción que se le puede imponer a un grupo de la sociedad para el acceso a los bancos, para el acceso a las aulas universitarias. Por supuesto que es proporcional. Nelson Espinal, queremos escuchar la opinión del doctor que está por allá y que a veces se olvida que está en Zoom. Y que quería abordar otro aspecto, y es el del conflicto social, Nelson. Ok, mira, vamos
a poner esto en contexto. La historia de la humanidad, desde su origen, ha tenido dos grandes elementos que la movilizan: la necesidad de seguridad y la aspiración de libertad. Cuando tenemos seguridad, aspiramos a libertad, aspiramos el Estado de Derecho y aspiramos todo lo que sabemos en los procesos revolucionarios de la historia. Cuando tenemos libertad y esa libertad es restringida por una situación caótica como una pandemia, aspiramos seguridad. Y en esa dicotomía, en ese proceso, toda sociedad se mantiene buscando ese equilibrio. Dicho esto, quiero decir lo siguiente. En este momento, el planeta está en una pandemia. Es real. No se entiende bien. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Yo te escucho. Sí, En este momento, el planeta, la República Dominicana, todo el mundo, estamos en medio de una pandemia donde en efecto se restringen los niveles de libertad para favorecer los niveles de seguridad. Sí. ¿Ok? Y debo decirlo, dejarlo públicamente, hemos tenido una eficiente y efectiva gestión de crisis de parte del Gabinete de Salud de la República Dominicana. Yes. En modo alguno, mi opinión personal, que la escribí en un artículo, está en desacuerdo con esta gestión de crisis de la actual administración. De hecho, es uno de los puntos luminosos de la actual administración. Dicho esto, quiero entonces abordarlo, ahora bajarlo al tema jurídico. Una gestión de crisis tiene que tener un elemento esencial. No hay gestión de crisis perfecta, hay gestión de crisis más eficiente o gestión de crisis menos eficiente. La ley, lo jurídico, es un instrumento, es un medio, es un criterio objetivo para gestionar la crisis. Esta gestión de crisis, estoy de acuerdo con lo que dice el colega Cirilo. El colega Cirilo, que de hecho hemos conversado vía WhatsApp, desde la semana pasada cuando escribí un artículo, en esencia lo que explica es el principio jerárquico de las normas, algo muy básico que aprendemos en pregrado, que expresa que no todas las normas que componen el ordenamiento jurídico son de la misma clase, ni tienen la misma relevancia o se aplican al mismo ámbito. Y para determinar cuándo se aplica una, incluso en caso de conflicto, es necesario organizarla en forma jerárquica. En esencia, este principio que expresa es que una norma de rango inferior no puede contradecir una de rango superior. Igualmente que una norma posterior no deroga una anterior. Esa es la esencia de lo que el colega ha explicado. Y para abordar el tema que contradice el colega y amigo Cristóbal, en efecto, existe un poder regulatorio del Ministerio de Salud Pública, y es lo que el anterior ministro, a quien saludo de aquí, ha estado tratando de explicar. Lo que yo digo en mi artículo, y creo que el doctor Cirilo también está de acuerdo, es lo siguiente. En efecto, tiene un poder regulatorio el Ministerio de Salud Pública, pero como ese poder regulatorio es vía resolución, y una resolución no puede violentar una ley adjetiva, ni mucho menos una constitución, tendríamos que primero que el Congreso Nacional ordenar el estado de emergencia. En el estado de emergencia, por la situación de excepción, si pudiera esa norma de menor grado gestionar la vida nacional, pero en pleno estado de derecho. Recordemos que fue derogado por el propio gobierno, fue derogado por el propio gobierno el Estado de Derecho. El estado de emergencia. Fue derogado. En pleno estado de derecho que estamos hoy, no puede haber una resolución así, sacada de la manga, y decir, no, ahora tenemos que hacer esto porque estamos vacunados. Porque legalmente no se ha establecido que estamos en emergencia y que bajo ese sistema de excepción nos permite el poder regulatorio de salud pública. Bueno, vamos a escuchar las respuestas a todo esto, más las preguntas de nuestras compañeras y sus comentarios a nuestro hashtag para compartirlo en esta mesa, cuando regresemos después de la pausa.
muy buena que va esta discusión. Toda la noche coge